Biblia dice que Él habita en medio de la alabanza. Qué tremendo, ¿verdad? Vaya buscando Primera Tesalonicenses. Vamos a entrar de lleno, ¿verdad?, a este alimento. La Biblia le llama el alimento a tiempo. Bendito Dios. Vaya buscando Primera Tesalonicenses, capítulo 5, verso 18. Bendito sea el Señor. Voy a poner una musiquita de fondo acá que tengo. Gloria a Dios. Para ambientar, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, verso 18. Cuando lo tenga, dígame, aleluya. Bendecimos el nombre del Señor. Poderoso Jesús. Mi alma te adora. Y dice la palabra, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Preste mucha atención, iglesia. ¿Se trata de nuestra vida eterna o de nuestra condenación eterna? Y dice la Biblia, dad gracias en todo, hasta por las situaciones negativas, de gracias a Dios, porque esta es la voluntad de Dios, para que con vosotros en Cristo Jesús, seguimos adelante, no apaguéis al Espíritu. Iglesia, estamos a punto de encontrarnos con Jesucristo. Y en esta hora Dios dice, no apaguen al Espíritu, no lo contristen. Entonces, mira lo que dice ahora, no menospreciéis las profecías. Mire, hasta hace un tiempo atrás muchas cosas se habían manifestado de la profecía, pero ahora la profecía está en todo su esplendor, hermano. Una peste mundial. Nunca el planeta Tierra había estado como está ahora mismo, hermano. Los engañadores por doquier. El hambre, mire cómo el hambre está entrando en Uruguay, hermano. Y no es aquí nada más, en el mundo entero. Hasta en Estados Unidos de Norteamérica las cosas no están bien. Los terremotos, Sodoma y Gomorra, está la profecía cumplida delante de nuestros ojos, dando testimonio de que Cristo viene. Porque Jesús lo dijo, cuando tú veas todas estas cosas, reconoce que estoy cerca, a la puerta. Y sigue diciendo la Escritura, examinadlo todo, retener lo bueno. Oye ahora, absteneos de toda, no de alguna, de toda especie de mal. Mira, iglesia, me detengo un momentico aquí. Están dándole las instrucciones a la iglesia que se va viva. Fíjense, mira lo que dice ahora. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Eso es, si yo me abstengo de toda especie de mal, Dios va a proceder ¿a qué? A santificarme por completo. Y hay un punto y hay una coma. Después de ese punto y esa coma, ahora nos dan una doctrina, hermano. Ahora nos dan una exigencia. Dice la Biblia, y todo vuestro ser, espíritu, el espíritu del hombre, el alma que está dentro de esta caja y el cuerpo que es el templo de Dios, ¿cómo yo tengo que guardarlo? Irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Son las instrucciones específicas que esa iglesia que quiere ir para el cielo tiene que guardar. Hermano, y me llama la atención la palabra irreprensible. Y estudiando este asunto, escudriñando, analizando, pidiéndole discernimiento al Señor, esta palabra irreprensible es sinónimo, mira lo que voy a decir ahora, es sinónimo de cero pecado.
sea que la iglesia que se va en este momento, no hemos logrado no fallarle a Dios, todavía le fallamos. ¿Cuánto le fallan a Dios? Y esto no es pecado el confesarlo, al contrario, abre la puerta para que Dios termine la obra. Porque entonces Dios no ve prepotencia, altivez, no, ya yo estoy perfecto, yo estoy listo. Mire, usted no está listo todavía. Pero ahí vemos las instrucciones para que yo esté listo. Y la palabra irreprensible es sinónimo de perfección. ¿Perfección de qué? En el que yo no voy a permitir que esta carne, este cuerpo de muerte, me lleve a mí a pecar contra Dios. Porque cuando Dios vaya a mirar quién es la que se va a casar con su hijo, va a encontrar una iglesia irreprensible, sin mancha y sin arruga. ¿Cuántos están entendiendo esto, hermano? Esto no es altivez, esto no es prepotencia mía. Yo no lo he logrado, pero lo vamos a lograr. Si usted se para en la brecha, le da la mano al Espíritu Santo como nunca y le dice al Espíritu, ya estoy entendiendo las instrucciones, ese mismo Espíritu te va a ayudar en tu debilidad. Y sigue diciendo la Biblia, mire, para la venida de quién, de nuestro Señor Jesucristo. Está hablando del arrebatamiento. Y mire ahora, vuelve otra vez, sigue para adelante. Dice, fiel es el que nos está llamando. En esta hora lo que nos están hablando es una palabra fiel y verdadera, como lo es Él. Dice, el cual también lo hará. Mira para atrás, al verso para atrás. Mira lo que dice. ¿Qué es lo que va a hacer? Santificarme por completo. Ese es el compromiso de Dios. ¿Y en qué estriba eso? Que si tú te enfrentas a tu carne, si tú te enfrentas a tu carne, si yo me enfrento a los deseos de la carne para obedecer a Dios, entonces Dios va a ver que yo quise lo que Él quería para mí, y Él me va a santificar por completo, me va a limpiar de toda herencia de pecado, nos van a subir a la estatura del varón perfecto. Oiga esto, y va a volver a la luz nuevamente un Adán y una Eva original antes de que cayeran en pecado. No sé si entendió esto. Vuelve otra vez la obra original que Dios hizo en el principio. Adán no había pecado, Eva no había pecado, no había pensamiento de maldad y de lucha como usted y yo vivimos todos los días, que es una guerra en la mente. ¿Por qué? Porque el mal está en mí. El bien está en mí también, pero el mal está en usted. Y por eso usted ve la lucha que hay por la carne. Pero ahí vemos que Dios va a santificar por completo su obra para Él poder ver de nuevo lo que Él hizo en el principio. Mire el plan poderoso que tiene Dios. Y acto seguido, en un abrir y cerrar de ojos, nos vamos al encuentro con Jesucristo. Dar un aplauso al Señor. Yo estoy entendiendo esto. Wow, la gloria es para ti, Señor. Esto que yo estoy diciendo no lo está revelando carne ni sangre, hermano. Esto no lo está revelando el que está sentado en el trono. Ese es el plan que Dios tiene, hermano, santificarnos por completo. Pero tienes que entender que para el momento del arrebatamiento debemos y tenemos que haber aprovechado el tiempo pequeño que resta de lo que es la preparación final y total, que nos va a llevar a un estado irreprensible, que Dios no te va a poder acusar, que Dios no me va a poder decir, Gilberto, todavía te queda esto, porque ya habré logrado por mi obediencia, como decía la sierva, lo que es la disciplina, por mi obediencia habré logrado el nivel que Dios requería para yo poder ser santificado por completo. Vamos a estar predicando bajo el tema la doctrina profética. Esto es una doctrina.
para la iglesia del arrebatamiento. La doctrina profética para la iglesia del arrebatamiento, que no es otra cosa que cero pecado. Yo cuando me detuve, mi esposa estaba esta mañana en mi recámara, me puse a hablar con Dios, que tú quieres que yo lleve, y me detuvo el Espíritu Santo en este mensaje. Yo le he predicado en otros lugares, pero un mensaje que la audiencia me puede ver a mí como altivo, como que yo me creo el más santo. Mire, primero que voy a decir, yo no me creo el más santo, a mí todavía me falta un montón, pero tengo que estar de acuerdo con el plan que Dios tiene de santificación por completo, y tengo que entender. ¿Qué tienes que entender, pastor? ¿Qué tenemos que entender? Que para el momento del arrebatamiento no pueden haber fallas, no puede haber envidia, no puede haber pleito, no puede haber celo, no puede haber amistad con el mundo en mi vida, no puede haber griterías, peleas con los cónyuges. ¿Cuántos han tenido problemas con sus esposos? Hermano, que a veces salimos con unas escopetas, nos dicen algo y contestamos de una manera, ahí está el mal manifestándose. Entonces tenemos que entender que los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y con sus deseos. Pónganse un momentito de pie nuevamente, los que puedan, y vamos a presentarnos nuevamente este mensaje, Señor, porque este mensaje pica. Este mensaje no es fácil, pero conociendo que esto es una iglesia de doctrina, conociendo que esto es una iglesia que aman la palabra, pues yo digo, bueno, Señor, vamos a hablar este mensaje como tú quieras, y yo sé que la van a recibir. Padre, en esta hora, wow, nos estamos gozando desde hace rato con tu presencia, Padre mío. Puedo testificar que he sentido la presencia tuya en varias ocasiones en lo que va de culto. Ahora llegó el momento, Señor amado, de la administración de tu palabra, que es lo que más te interesa a ti, porque podemos cantar, adorar y tremendo, tú te mueves ahí, nos edificamos, pero lo que nos va a llevar al cielo es la palabra. Por cuanto has guardado la palabra, tú también nos guardarás, dice tu escritura, Señor, de la gran tribulación y la tribulación. Me pongo en tus manos, Espíritu Santo, me deposito en tus manos, Dios de amor. Socórreme, ayúdame, para que esta palabra que salga de mi boca sea de edificación para mis hermanos. Nos ponemos en tus preciosas manos, atando ciertamente la carne, el poder de la carne que está en medio nuestro también. La damos a tu espíritu, a tu palabra, a tu voluntad, a tu plan, a tu anhelo y a tu deseo, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Y amén. Tome asiento, iglesia. Vamos a definir lo que es el pecado. Primera de Juan, capítulo 3, verso 4. Vamos a entrar en esta definición para que podamos entender este mensaje. Primera de Juan, capítulo 3, verso 4. Dice la Biblia: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y ahí no están hablando de la ley del Antiguo Testamento, ahí están hablando de la perfecta ley, que es el Evangelio, hermano. Los 27 libros del Evangelio es la perfecta ley. Ahí están los requisitos, los estatutos, la constitución, donde nosotros los cristianos tenemos que sujetarnos. Pues ya vemos que la definición del pecado, que es infracción a la ley. Vaya a Romanos capítulo 7, versos 7 al 8, para que usted vea que sin ley no hay pecado. En la antigüedad, cuando no había ley, que la gente hacía como mejor le venía en gana, y no se podía inculpar de pecado porque no había una ley que dijera, mire, esto es esto. ¿Se da cuenta? Romanos 7, 7 al 8. Mire lo que dice. Dice la Escritura: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no lo dijera. No codiciarás. Verso 8. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. La gente vivía como le daba la gana.
Hacía lo que le daba la gana y no se podía inculpar porque no había ley. Entonces, hermano, vamos al profeta Ezequiel, capítulo 28, verso 16, y vamos a ver cómo por primera vez, que sale el pecado a la luz. Y no comenzó en la tierra, comenzó en el tercer cielo el pecado, hermano. Ezequiel, capítulo 28, verso 16, mire lo que dice, hermano. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad. Ahí están hablando de quien fuera Luzbel, aquel querubín protector que hoy conocemos como diablo. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Y eso no sucedió en la tierra, fue en el cielo, en el tercer cielo. Por lo que yo, dice Jehová, te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. ¿Se da cuenta dónde comenzó el pecado, hermano? Qué tremendo. Un ser que era el sello de la perfección de Dios. Un ser que era la mano derecha de Dios, por decirlo así. Era el virrey del tercer cielo, hermano. El virrey es el segundo, hermano. Y quiso ser semejante o mayor que Dios. Es bobo, ¿verdad? Perdió todo lo que tenía, hermano. Se supone que Luzbel hubiese permanecido en la fidelidad, en la justicia, y era un ser amado en el tercer cielo. Yo imagino la tristeza que invadió a muchos ángeles cuando vieron que Luzbel traicionó a Dios. Pero no tan solo Luzbel, sino que una tercera parte de los ángeles del cielo se fueron en pos de la injusticia y de las ambiciones malignas de ese querubín protector. Qué tremendo, ¿verdad? Primera de Juan, capítulo 3, verso 4 al 8, nos revela que Satanás peca desde la patria celestial. Primera de Juan, capítulo 3, verso 4 al 8. Vea bien, por favor. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció, Jesús, para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Aleluya. Todo aquel que permanece en Él, oiga ahora, no peca. Ahí están hablando en forma especial de la iglesia que se va. La iglesia que se va tiene que llegar a esa estatura de que no peca ni así, hermano, ni así. Escuche, dice: todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Oiga ahora, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Oiga ahora, el que practica el pecado es del diablo. Ay, Dios mío, Señor. Nosotros no practicamos el pecado, ciertamente, pero a veces tenemos fallas. Nosotros somos hijos de Dios. Ahí están hablando de que está todo el tiempo pecando y se goza y se da cuenta. Dice la Biblia que ¿de quién es? Del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Denle un aplauso al Señor. Se le acabó el dicho al diablo. Volviendo a lo que sucedió en la patria celestial con Luzbel ya convertido en diablo, mire lo que él logró. Judas 1:6, el libro antes del Apocalipsis. Judas, verso 6, el único capítulo que tiene. Usted va a ver que los ángeles que lo siguieron fueron sacados de la patria celestial. ¿Vieron lo que dice, hermano? Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. El que conoce un poquito la profecía del Apocalipsis sabe con toda claridad que esos ángeles caídos, que no están sueltos, están en prisiones de oscuridad, están reservados para el juicio. Uno de los juicios del Apocalipsis es que van a soltar a todos esos ángeles caídos y van a hacer un daño tremendo a los habitantes
del planeta Tierra, pero no puedo entrar ahí porque eso es otro tema. Están reservados para el juicio, hermano. Los ángeles caídos están en donde? En prisiones. Primera de Pedro 2:4. Véalo para que vean. Por ahí dicen que los demonios son y que los ángeles caídos. Hermanos, si la Biblia dice que están en prisiones, no pueden salir. Otros se han atrevido a decir que algunos ángeles caídos para el tiempo de Enoc y que se juntaron con las mujeres y que de ahí que salieron que los gigantes. Eso se está enseñando en las redes sociales, hermano. Un ángel es asexual, no puede tener ninguna intimidad y mucho menos procrear, hermano. ¿Se acuerda cuando un hombre le preguntó a Jesús, ¿quién va a ser el que va a seguir la descendencia de esta mujer que quedó viuda? Jesús dijo, ¿no sabéis que seréis como ángeles? Que no se casan ni se dan en casamiento, hermano. Y se han atrevido a enseñar un montón de locura. Mire dónde están los ángeles caídos. Primera de Pedro 2:4. Bendito es el Señor. Dice, acercaos a él piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Conocer otro verso, parece que tuvo un pequeño error aquí, pero ya vimos con claridad que los ángeles, ¿dónde están? En prisiones de oscuridad. En el bosqueo ahí me equivoqué, soy humano. Bueno, entonces, el segundo lugar de pecado, entonces vino a ser ¿qué? La tierra. Satanás entonces quedó como príncipe de este mundo. Génesis capítulo 3, verso 8 al 11. Bendito es el Señor. Génesis capítulo 3, verso 8 al 11. Vamos a ver qué dice. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron, ya habían caído en pecado, de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Ay, santo. Ahí pasó entonces a ser la tierra el segundo lugar de pecado, hermano. Había sucedido en el tercer cielo. Dios tuvo que sufrir el dolor de ver a su querubín protector tener que expulsarlo. La tercera parte de los ángeles que amaban a Dios le dieron la espalda al Señor, y ahora su creación más poderosa o más linda que él tenía, la corona de la creación, el ser humano, le hizo caso entonces a la serpiente, hermano. Y es el dolor que ha sufrido nuestro Dios, hermano, por todo este tiempo. A veces nos quejamos y el más que sufre ciertamente es el Señor. El más que se le rechaza ciertamente es el Señor. Irónicamente, Él es el creador de todas las cosas. Él es el que nos ha dado la vida, hermano. Y a veces le damos tan poco a Dios, hermano. Entonces, hermano, Satanás se convierte entonces, por la caída de esta pareja, en príncipe de este mundo. Juan 12:31. Vamos un momentito. Juan, Evangelio de Juan 12:31. Miren lo que dice. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Denle un aplauso a Dios, por favor. Gloria al Señor. Se le acaban los días. Hay otra referencia, Juan 16:11. Vaya un momentito a Juan 16:11, ahí mismo. Miren lo que dice. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Hay otra referencia, Efesios 2:2. Vaya un momentito a Efesios 2:2, miren lo que dice, hermano. En los cuales anduviste, vete al 1, al verso 1, para que podamos entender esta porción. Dice, y Él os dio vida a vosotros, Dios, hermano, Jesucristo,
Cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, hay que ser agradecidos. Mire ahora, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme a quién, al príncipe de la potestad del aire. Y acabamos de ver quién es el príncipe de este mundo. Satanás, hermano. Él dice, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y eso es peligroso, porque ahí está hablando en la Biblia, aparte que nos está diciendo que Satanás es el príncipe de este mundo, pero nos está revelando que hay un pueblo numeroso de cristianos que está en ese espíritu, y Dios le llama entonces hijo de desobediencia. ¿Por qué? Porque están en pleito, están en celo, o están en envidia, o están en murmuración, o están en amistad con el mundo, las modas, los deseos, los placeres. Y la Biblia dice que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Por eso les llama de esa manera el espíritu, en letra minúscula, un espíritu malo que ahora opera en los hijos. Entonces el diablo ha logrado entrar en el cuerpo de Cristo y arropar a la mayoría de los cristianos para que hagan lo que él quiere. Es una cosa terrible, hermano, peligrosa. No cambies tu salvación por las cosas de este mundo. No cambies tu salvación por un plato de lentejas. Bendito sea el Señor. Y una última referencia, Juan 14:30. Se acerca el arrebatamiento, iglesia. Hay que poner la mirada arriba y no en la tierra. Dice, no hablaré ya mucho más con vosotros, dijo Jesús, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. ¿Te das cuenta? Jesús era antimundo. Jesús era antimoda. Jesús estaba en el fruto del Espíritu. Él no permitió que su carne lo llevara a hacer cosas que deshonraran a Dios, hermano. Porque como hemos explicado en esta iglesia muchas veces, Jesús vivió en un cuerpo de pecado. ¿Ah? ¿Cómo? ¿Qué, pastor? Que Jesús vivió en un cuerpo pecaminoso, contaminado con la herencia del pecado. ¡Ay, blasfemia! Ninguna blasfemia. Romanos 8, verso 3. Vamos a ver si es blasfemia o no. Romanos 8, verso 3. Pero tengo que añadir a esto, Jesús nunca pecó. Miren, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, hablando del Padre, enviando a su Hijo en semejanza de una carne superior y perfecta a la de Adán. Miren, no, miren lo que dice. En una carne de ¿qué? De pecado. Ahí vivió Jesús, en un cuerpo igualito al tuyo. Él llegó santo desde el cielo. Esa simiente del Padre que engendró a Jesús venía sin mancha, irreversible, bueno, todo perfecto, pero se juntó con María y ahí vino la contaminación. Y era un plan de Dios, era el propósito de Dios, contaminar a su Hijo para que usted y yo estuviéramos hoy en este lugar. Porque enfrentaron el pecado, Jesús enfrentó la herencia del pecado y la derrotó. Den un aplauso a Dios. La derrotó, la venció. Míralo. Volvemos. Dios enviando a su Hijo en semejanza, o sea, igual, semejanza es lo mismo, de carne de pecado, y a causa del pecado, o sea, de la herencia del pecado que él adquirió, porque él cargó con el pecado del mundo, dice, condenó al pecado en la carne. Mire qué maravillosa experiencia. Un cuerpo pecaminoso, y vino el alma de Jesús, el Espíritu de Jesús dijo, yo voy a vencer esta carne. Y se enfrentó al pecado y lo condenó en un cuerpo de pecado. Eso es lo grande de esto. Aleluya. Es el trofeo más grande que tiene Dios Padre. Amén. Que un solo hombre venció al pecado, hermano. Amén. Ahora el turno le toca a usted. Ahora el turno me toca a mí. Fíjense que empecé el mensaje hablando de Primera Tesalonicenses, vuelve,
capítulo 5, verso 23, creo, si no me equivoco, por ahí está. Primera Tesalonicenses. Jesús se mantuvo irreprensible. Ahora me toca a mí, mire. El mismo Dios de paz os santifique por completo, pero todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, hay que hacer lo que hizo Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Se lo guardó a Dios como irreprensible. Ahora nos están invitando a hacer lo mismo. Y Jesús te dice que esta mañana, por cuanto yo he vencido, vosotros también venceréis. Ya Él nos dio la victoria, pero Él quiere ver que tú te enfrentes. Tienes que enfrentarte a las obras de la carne, iglesia. Estamos en la recta final, pueblo de Dios. Si usted quiere, usted puede. Porque la Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Te tiene que meterse esto en la cabeza, hermano. Porque aunque a mí me critiquen por ahí que ese creyente con ese mensaje que está predicando, yo no lo he logrado, pero lo voy a lograr. ¿Por qué? Porque estoy de acuerdo con Dios. ¿Por qué? Porque estoy yéndome en pos de esto. En el camino me caigo, en el camino flaqueo, pero sigo levantándome. Padre, ayúdame. No quiero mirar para atrás. Quiero seguir. Va a llegar un momento que las fortalezas de Dios siguen en ti hasta que tú vas a vencer las cosas. No bajes la guardia, iglesia. Mire, esto que yo estoy predicando es el alimento a tiempo. Y por más que yo me desviva predicando esto, y no tan solo aquí, sino en la radio en Puerto Rico, tenemos una audiencia en mi país, sobre 800,000 personas en mi país que escuchan el programa, pero se va a Estados Unidos en internet. Estamos predicándole a cientos de miles de personas. Pero con todo esto, miren lo que se va a producir de salvados el día del arrebatamiento. Vaya a Mateo 7, verso 14. Son muchos los llamados, pero ¿qué? Pocos los escogidos. Porque no todo el mundo está dispuesto a crucificar la carne con sus pasiones y deseos. Miren lo que dice Jesús. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que hallan ese camino. Esos pocos le van a dar la guerra no al hermano que está al lado, a su propia carne. Van a ver el mal que está en ellos, la flojera, la falla, y le van a decir al Espíritu Santo, ayúdame que yo quiero vencer esto. Yo no me quiero quedar con esto que me queda. Y la Biblia revela que es un camino de pocos. ¿Se da cuenta, no? Aproveche este mensaje, lléveselo a su corazón, lléveselo a su mente. Aquí yo no estoy hablando que yo estoy perfecto, aquí nadie está perfecto todavía, pero la perfección de la carne viene de camino en aquellos que la van a enfrentar y la van a derrotar. Y el Señor te va a subir a esa estatura del varón perfecto y te va a santificar por completo. ¿En qué estriba eso? Que te van a arrancar la herencia del pecado con el poder del que está sentado en el trono. Bendito es el Señor. Entonces, ya sabemos lo que es la definición del pecado, que es infracción a la ley. Vimos que sin ley no había pecado, aunque la gente estuviera haciendo lo malo. Vimos cómo sale el pecado por primera vez desde la patria celestial, cuando Luzbel hizo el disparate que hizo. Vimos cómo los ángeles lo siguieron, ¿verdad? Fueron sacados de la patria celestial. Vamos a ver ahora cómo Jesús vence a Satanás y cómo Jesús vence al pecado. Romanos 5, 12, 21. Escuchen bien, por favor. Romanos 5. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte, por eso es que nos morimos, hermano. Un nene que nace a los 9 meses, aunque usted no lo crea, es inocente, pero tiene la herencia del pecado. Desde que es concebido, ya es concebido en pecado, aunque esté, vamos a hablar en plano espiritual, aunque una pareja esté casada, como debe de ser. Cuando mi mamá y mi papá me engendraron a mí, ellos estaban casados, yo fui engendrado en pecado. ¿Por qué? Porque mi padre cargaba la herencia del pecado y mi madre también. Entonces, mira ahora,
Y por el pecado entonces la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Por qué? Por cuanto todos pecaron. Mira ahora qué dice. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Por eso Jesús se constituye en el segundo Adán. Adán vino en una condición superior a Jesús, aunque Jesús era el Hijo de Dios directamente. Pero ¿en qué estriba que vino en una condición superior? Que Adán, cuando estaba sin pecado, estaba sin pecado. O sea, su cuerpo no tenía pecado. Jesús viene en forma de hombre, aunque él no pecó, no ejecutó el pecado, no se gozó en el pecado, pero en su carne estaba contaminada. O sea, Adán estaba en una condición superior, pero de la condición de perfección de Adán, Adán bajó a la contaminación. De la contaminación real que tenía Jesús en su carne, no, él no pecaba, vuelvo y lo repito, pero en su carne estaba el pecado. De la contaminación fue subido a la perfección. ¿Por qué? Porque obedeció la palabra del Señor y se enfrentó a la herencia del pecado. Y no la de él nada más, la que él cargaba, su cuerpo, sino la del mundo entero. Ahí es el peso que él tenía. Entonces, oiga bien, porque si por la transgresión de aquel, de Adán, uno, murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Aleluya. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. No comerás de este árbol, porque el día que lo coma ciertamente moriréis. Ahí fue que pasó todo este revolú. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Oiga ahora, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, hablando de Adán nuevamente, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Oiga ahora, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Oiga ahora, porque así como por la desobediencia de un hombre, fíjense cómo sigue repitiendo lo que hizo Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. O sea, cuando se instituyó la ley, la gente se dio cuenta de lo que era el robo, lo que era el adulterio, lo que era la fornicación, lo que eran los malos pensamientos. ¿Se da cuenta? Entonces él dijo, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Den un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Aleluya. Jesús, ahí nos da testimonio que Jesús venció al diablo y venció a la carne. Ahora te toca a ti. Si la muerte nos alcanza, iglesia, nosotros sabemos escapar de la muerte. Antes de cerrar los ojos, en una cama, un accidente, algo que pasa, y Dios te da la oportunidad de un tiempo de estar con conciencia, usted no se va a acordar de su mamá ni de sus hijos, usted va a acordarse de su destino y va a decir, perdóname, Señor. Ahora, si el arrebatamiento viene y no nos estamos ejercitando en esta disciplina, en esta obediencia, entonces vas a pasar a ser el grupo de la iglesia que se queda. ¿Por qué? Porque seguían dependiendo de lo que Jesús hizo y no de lo que usted tenía que hacer también.
Mi salvación depende de dos sacrificios. Estamos hablando de los vivos del arrebatamiento. Y si esto madura como pinta, María, si esto madura como pinta, o sea, como están las señales, el arrebatamiento está cerca. Entonces yo no puedo perder el tiempo de la preparación, iglesia. Yo dependo de dos sacrificios. El que hizo Jesús en la cruz de Calvario, ese no se puede quitar. Pero tú tienes que hacer tu sacrificio para que se convalide lo que Jesús hizo en tu vida. Romanos 12:1. Véalo con sus propios ojos. No es un invento mío. Miren lo que dice. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Hay que hacer el sacrificio o no hay que hacerlo? Me están llamando, sacrifica tu cuerpo. No dejes que te gobierne los deseos de la carne. No permita que la herencia del pecado te gobierne. El pecado no se puede señorear de ti a menos que tú le des permiso, porque nosotros no estamos bajo la ley, nosotros estamos bajo la gracia. Pero estar bajo la gracia no es una tarjeta de crédito. No es que, bueno, estamos en gracia y olvídate, por no. La gracia te enseña a que hay que renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos, lo dice la Escritura. Entonces, Jesús viene no solo a perdonarte, sino a quitarte el pecado, desaparecerlo de tu vida si tú quieres. Escucha bien, 1 Juan 3:5. Mira lo que dice la Biblia. Esta palabra es para entendidos, hermano. Este es el alimento para la iglesia que se va. Dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, no tan solo perdonarte, quitarlos. Y no hay pecado en Él. ¿Por qué? Porque Él nunca pecó, hermano. Bendito sea el Señor. Sea Dios glorificado. Mi alma te adora, Jesús. Bendecimos tu nombre. Primera de Juan, capítulo 3, verso 9. Oiga ahora, y esto es para la iglesia que se va. Mira lo que dice. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Si usted se quiere ir al arrebatamiento, usted tiene que hacer lo que tenga que hacer para no estar practicando el pecado. Y el pecado no es el adulterio nada más, es el chisme, la envidia, la contienda, la murmuración, las enemistades, los pleitos, los celos y un montón de cosas más. Oiga ahora, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Dios nos ayude. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. ¿Se da cuenta? Esa es la estatura que va a llegar la iglesia que se va. No lo hemos logrado todavía, pero lo vamos a lograr. Dice, porque es nacido de Dios. Qué tremendo, hermano. El que es nacido de Dios no practica el pecado. Todo el que permanece en él no peca, hermano. Y todo el que peca no le ha conocido. Primera de Juan 3:6. Véalo. Aquí te está adelantando la Biblia la estatura espiritual que va a llegar a esa iglesia que se va. Las vírgenes prudentes. Nosotros estamos ahora mismo en esa parábola, que es lo que le antecede al arrebatamiento. Están las insensatas y están las prudentes. Están juntos. La cizaña y el trigo están juntos. Y dice la Biblia que las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Estamos en ese espacio, iglesia. Estamos ajustando los cabos, atando los cabos, ajustando las válvulas, hermano. Y ya mismito va a producirse esa estatura, hermano. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. ¿Se da cuenta? ¿Cuántos conocen a Dios aquí? Levante la mano. Pues entonces, si usted conoce a Dios, usted tiene que entender que tiene que esforzarse a no pecar. Porque ya se acerca el día del arrebatamiento. Y ya vimos que el requisito para ser levantado vivo, sin pasar por un ataúd, sin pasar por un funeral,
es que tienes que estar irreprensible. Si la muerte me alcanza, vuelvo y lo repito, porque la gracia de Dios es tan grande que hasta un ladrón de la cruz, un día antes, 2 días antes, había matado, robado, y hoy está en el cielo. Ese hombre supo cómo escapar de la muerte espiritual. Se acordó que el que estaba al lado de él, porque en Israel se le enseñaba a todos los niños la ley y los profetas, y ese hombre sabía que el que estaba al lado era el cumplimiento profético del Mesías que había que venir, y le recordó: acuérdate de mí, un sinónimo de perdóname mis pecados. Y Jesús le dijo: desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Puede haber un ateo más malo en la calle, un satánico más malo, y antes de morir se le presenta a alguien. Es más, hasta solo, si se acuerda que hay un sacrificio y en su corazón y en su mente le pide perdón a Dios, se va para el cielo. Pero la iglesia viva tiene que cumplir los requisitos, porque es una salvación superior. No te llevan a la funeraria, no te llevan al ataúd, hermano. Es una persona que nació y nunca murió. Entonces Dios exige más. Todo el que permanece en el Señor no peca, y todo el que peca no le ha conocido. El que dice que le conoce y desobedece la palabra, dice la Biblia, el tal es un mentiroso. Primera de Juan 2:3-4. Vamos a ver qué dice. Primera de Juan 2:3-4. Ya esta palabra empieza quizás a incomodar la carne de nosotros. Empieza la carne a meter sueños, a meter pensamientos. Ese hombre volvió loco. Estamos hablando de una palabra que es necesaria, hermano. No lo he vuelto loco nada. Miren lo que dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Miren lo que dice ahora: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, ¿qué dice ahora? El tal es mentiroso y la verdad no está en él. Qué tremendo, hermano. ¿Se da cuenta? Mire, la iglesia que se va se le llama prudente. ¿Por qué? Porque oye la palabra y se esfuerza a hacerla, a ejecutarla. La iglesia que se queda se le llama insensata. ¿Por qué? Porque es un creyente que oye la palabra y no la obedece. Puede venir siguiendo venir a la iglesia, puede hacer los dones espirituales, puede cantar lindo, puede hacer lo que quiera, pero eso no le convalida la salvación. Por cuanto ha guardado la palabra de mi paciencia, María, ¿verdad que lo dice? Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir el mundo entero. Mire, esta iglesia es una iglesia bienaventurada. Nosotros somos aquí ahora mismo, somos afortunados espiritualmente porque estamos escuchando esta palabra, hermano. Amén. Y esto es una iglesia de doctrina, esto es una iglesia de sana doctrina. No se enoje con esta palabra. Es nuestra salvación. Amén. Dios te está mostrando la salida, la llave. Amén. Este cuñado de uruguayo tiene lo que muchos quisieran escuchar. Tienen pastores que son pastores del camino estrecho. Lo que muchos anhelan tener, usted no tiene. Escucha bien, iglesia. Mi alma te adora. Miren lo que dice Apocalipsis 3:10. Por cuanto obedeciste la palabra, Jesús te va a librar de la hora de la prueba, que es la gran tribulación. Véalo con claridad. Mírenlo. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Tú haces tu parte y Dios hace la de él. Y ahí se va a producir el arrebatamiento. Los muertos en Cristo serán resucitados, luego los vivos serán levantados. Entonces el Señor. Los dones no salvan a nadie, iglesia, que no te olvides eso. Hay que ejecutarlos, pero eso no salva. Eso le digo a uno una vez: no te maravilles que los demonios se sujetan, no te maravilles que los enfermos son sanados, más bien preocúpate de que tu nombre está inscrito en el libro de la vida. Entonces, aunque trabajemos, oiga bien, y estemos en una iglesia, si no somos hacedores de la palabra, no te van a conocer. Y estás entonces perdiendo el tiempo. Pero tengo que decir, iglesia, Filipenses 2, 16, 17. Mire cómo lo dice. Filipenses 2, 16, 17. Yo me he quedado casi solo en este camino. Los amigos míos yo los cuento con mis manos, por causa de lo que predicamos. Pero esta palabra que predicamos, si nos seguimos manteniendo en el camino estrecho, mi final va a ser un final muy bueno. Amén. ¿Entiendes? Es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Mira lo que dice la palabra: asidos de la palabra de vida. Te están diciendo: agárrate
Llévate la palabra al corazón y ponla por obra para que en el día de Cristo, hablando de arrebatamiento, yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano. ¿Te das cuenta? Ni en vano he trabajado. Puedo estar en una iglesia trabajando, puedo cantar, puedo ejecutar los dones, pero ahí estamos viendo que un montón de ministros van a haber trabajado en vano. Bendito sea el Señor. Así de claro, no te van a conocer al tal creyente que se cree que por esas cosas se va para el cielo. El verso 17, ¿qué dice? Mira lo que dice el verso 17. Dice, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Pero así como hay falsos obreros fraudulentos, hay obreros decentes, hay obreros prudentes también. Bendito sea el Señor. Entonces, mis amados hermanos, si no obedecemos la palabra, ya estamos casi por terminar. Si no obedecemos la palabra, no te van a conocer. Repetimos, y estás perdiendo el tiempo, pues el pecado es desobedecer la palabra. Bendito Dios. Primera de Corintios 15, 1 al 2. Este verso a mí me vuela la cabeza, hermano. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 1 al 2. Mira lo que dice ahí, hermano. Eso es tremendo. Además os declaro, viene una declaración al cuerpo de Cristo, a nosotros. Dice, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, tan es así que lo tienes en tu mano, mira, tienes una Biblia en tu mano. Dice, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis. No es lo mismo tener una Biblia de adorno que tener una Biblia y perseverar en las palabras que están escritas ahí. Entonces, mira lo que dice ahora. Por el cual asimismo, si retienes la palabra que os he predicado, yo le exhorto a esta iglesia, a mí mismo, a retener lo que estamos escuchando. Amén. Y lo que estamos viendo. Porque mira lo que dice. Si retienes la palabra que estoy predicando, eres salvo. Pero mira lo que dice ahora. Si no la retienes, ¿creíste qué? En vano. ¿Te das cuenta? Por eso Jesús dijo, muchos procurarán entrar y no podrán. No todos los que me dicen Señor, Señor, heredarán el reino de los cielos. Y por ahí me dicen algunos, oye, este pastor no tiene más nada que hablar, que era más siempre lo mismo. Pues déjeme decirle que en este tiempo final, este es el mensaje que hay que hablar. Amén. Amén. Todas las iglesias tienen que hablar del mensaje. Amén. Por causa de la irresponsabilidad de muchos líderes, de muchos pastores, evangelistas y maestros, que el pueblo está como está. Como el cuerpo de Cristo está enclenque. No todo, pero un pequeño remanente está escuchando y está, ¿verdad?, recibiendo la palabra verdadera, porque los ministros verdaderos escasean. Amén. Ahora lo que hay es un enjambre de engañadores, impulsados por Satanás, como hizo con los ángeles. Ahora quiere engañar a la iglesia. Y Jesús mismo lo dice, te lo dice en esta hora. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, y a muchos engañarán. Mateo capítulo 7, verso 21. Aquí me lleva el Espíritu Santo. Mira lo que dice, hermano. Dios nos ayude, hermano. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mira ahora nos lleva al próximo verso, al día del arrebatamiento. Muchos me dirán en aquel día, ahí está el arrebatamiento. Ay, Señor, no profeticé en tu nombre. En tu nombre no eché fuera a los demonios. En tu nombre no hice muchos milagros. ¿Se da cuenta? Son evangelistas, son maestros, pastores. Oiga ahora, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y eso salió de la boca de Jesús. A mí me van a conocer si yo estoy obedeciendo la palabra. Amén. Si no la estoy obedeciendo, no me van a conocer. Bendito sea. Si no eres hacedor de la palabra, vaya buscando Santiago 1:22. Si no somos hacedores de la palabra, te estás engañando a ti mismo. Y terminarás siendo del diablo, aunque haya sido cristiano. Pues todo aquel que peca o desobedece la palabra es del diablo, como lo dice la Escritura. Mira lo que dice, hermano. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. En esta hora estamos escuchando. Amén. Esto va a comenzar por escuchar, pero después hay que ser hacedor. Si te queda la envidia, tú vas a pelear contra la envidia hasta que desaparezca de tu vida. Si te queda el estar hablando de los hermanos, tú, con esta palabra que tú has escuchado, tú tienes que reaccionar. Si hay alguien que tiene chisme, como yo, que eres un chismoso, pues tú tienes que parar la lengua.
Y se acabó, ya está, y vas peleando contra esas cosas. Amén. Bendito al Señor. Pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. ¿Se da cuenta, hermano? Si uno no es hacedor de la palabra, aunque sea cristiano, te estás engañando a ti mismo. Qué tremendo. Tú estás poderoso, hermano. Los que no obedezcan la palabra, y ya estamos cerrando, no los van a conocer y se alejarán avergonzados de Jesucristo el día del arrebatamiento. Primera de Juan 2:28. Mire cómo lo dice, Primera de Juan 2:28. Dios nos ayude. Mire, y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste arrebatamiento, tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. La iglesia que se queda se va a avergonzar. Ay, me quedé. Amaste más el mundo, te gustó más las tinieblas y entonces vas a pagar caro por la desobediencia. La orden bíblica para este momento histórico, iglesia, es poner la mirada arriba. Aleluya. Y darle muerte a las obras de la carne. Colosenses 3, 1 al 2. Véanlo, por favor. Colosenses 3, 1 al 2. Y aunque esta palabra parece que es un machete, que estoy dando un patazo a la gente, no, esto es el amor de Dios. Esta palabra es el amor de Dios manifestándose. Miren lo que dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Mírenlo, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Si no entendiste ahí, porque hay gente que no entiende, Guille decía que hay cabezones en el cuerpo de Cristo que no entienden. Mira cómo te lo vuelven a repetir. Poned la mira, y en forma especial los jóvenes, jovencitas que son más susceptibles a las cosas de este mundo. Vienen las ofertas del mundo y los jóvenes tienden a caer más rápido que un adulto. Mira lo que dice: poned la mira en las cosas de arriba, y te ponen la prohibición, si eres cristiano, no en las de la tierra. Eso viene del trono, hermano. Y si eres mi Señor, yo tengo que obedecer. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Verso 5 de ese mismo capítulo. Mira lo que dice el verso 5. Haced morir en la orden de Dios en esta hora, pues lo terrenal en vosotros. Unos tienen fornicación, otros impureza, otros pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, pleito, chisme, contienda. La orden es: haced morir. Amén. Lo terrenal en vosotros. Yo no puedo hacer que mi esposa, yo hacerle morir las cosas que ella le queda. Ella tiene que hacerlo. Y yo tengo que hacer morir lo que me queda. Amén. Y es la orden que Dios nos está dando. Y lejos de yo enojarme con Dios, le digo a Dios: gracias porque me estás diciendo la verdad. Amén. Gracias porque me estás mostrando el camino. Den un aplauso a Dios, iglesia. No es fácil esto, María. Ser pastor, y más de los verdaderos, no es fácil. Te quedas solo, te rechazan, te levantas falsos testimonios. A mí el otro día me estaban persiguiendo por internet. Una persona poniendo cosas que yo nunca puse. Y te clonan la página. Te clonan las páginas, es una cosa tremenda. El diablo está, pero con los verdaderos ministros te hace de todo. Pero vamos a seguir hacia adelante, porque el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. Amén. Mira lo que dice ahora, y con esto vamos a cerrar. Y nos vamos contentos, iglesia. Amén. Váyase contento, no se quede. Si hay alguien que está enojado, alégrese, porque lo que usted ha escuchado en esta hora, hermano, es la vida eterna para usted. Amén. Mira lo que dice ahora: hacer morir. No, eso no era. Lo tenemos por aquí. Primera de Juan 3:3. Oiga esto. Igual tiene que hacer morir lo terrenal en ti. Mira lo que dice: y todo aquel que tiene esta esperanza. ¿Cuál esperanza? El arrebatamiento. ¿Sabe lo lindo que va a ser uno ser levantado? Aleluya. Un abrir cerrar de ojos y ver el cambio de estatus. De ese cuerpo mortal a un cuerpo inmortal. Un cuerpo inmarcesible, incontaminado, incorruptible. Es lo que nos van a dar, hermano.
Pues entonces te dicen, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, en Jesús, mira lo que tú tienes que hacer y lo que yo tengo que hacer. Léelo. Dígalo en la iglesia al unísono. Léalo. ¿Qué dice? Se purifica. Dígalo otra vez. Se purifica así como Él. ¿Cuántos entendieron eso? Amén. Tú quieres arrebatamiento, tú te tienes que purificar a ti mismo. ¿Y cómo es eso? Las cosas viejas que te quedan, tienes que darle muerte. Póngase de pie, iglesia. Aleluya. Póngase de pie.